Señoras y señores, gracias por estar nuevamente con nosotros. Bienvenidos. Aquí estamos nuevamente en Semana Política Podcast, un espacio en el que al final de la semana siempre hacemos el análisis, el resumen de la actividad política regional, nacional, lo que pasa también en la ciudad. Bueno, aquí hablamos de todo el mundo político en Colombia, por supuesto concentrados en el oriente del país, con un tono amable, escuchándolos y leyéndolos a ustedes y haciendo el análisis serio desde el periodismo y desde el derecho, desde el análisis de los hechos políticos de nuestra región. Semana Política Podcast, siempre los viernes en la tarde, con dos grandes amigos, Gerardo Martínez y Oscar Rey. Doctor Gerardo, bienvenido al podcast. Hola Javier, muy buenas tardes a Oscar y buenas tardes a toda la audiencia que con nosotros los viernes estamos repasando la semana política. Aquí estamos, sí señor, poco a poco se van sumando los usuarios en todas las redes sociales. Estamos en vivo a esta hora a través de Facebook, de X o Twitter. Estamos en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web que es www.metropolitano.com.co. Señor Oscar Rey, bienvenido al podcast. Hola Javier, muy buena tarde. También muy agradecido de estar nuevamente en este capítulo, en este nuevo episodio. Y un saludo muy especial al doctor Gerardo, extrañando ya al doctor Manuel de Jesús, que por temas notariales no nos pudo acompañar hoy. Sí, ¿cómo le parece, Gerardo? Está muy ocupado en la notaría. Está excusado siempre y cuando al menos llegue con cebollitas, pero tiene que enredarse en otras cosas. Si no, no. No, eso no. Eso es como Elton, el señor ese tan rico. Es tome y daque, no es gratis nada. Elon Musk, eso sí, nada. Gratis no, eso yo no. Bueno, oiga, doctor Gerardo, a propósito, ¿cuándo son las elecciones en Estados Unidos? Ya estamos cerquita, ¿cierto? En 12 días. ¿Ya? Hay que hacer una semana política para hablar de elecciones de Estados Unidos. Sí, ¿no señor, más? yo creo que sí. Allá sí. Ya empezaron las votaciones por correo, como se llama allá. Ya empezaron las votaciones y ya van como 18 o 15 millones de votantes. Y ahora ya vienen en la ida a las urnas, estado por estado. Una interesante. No, está muy interesante. Tenemos que hacerle. No nos les anticipamos porque tiene que ser bien interesante. No porque Estados Unidos sea la mayor potencia, no. Es porque ya nos dijeron que lo hiciéramos nosotros desde allá. Entonces, ¿qué tal que Elon Musk le dé por comprarnos el Metropolitano? Elon Musk está apoyando a Donald Trump. Elon Musk apoya a Donald Trump. Descaradamente, sí. Bueno, después hablaremos de las elecciones en los Estados Unidos. Por ahora vamos a concentrarnos en la política regional, que hay mucho de qué hablar. Les adelanto algunos de los temas que vamos a tratar hoy a nuestra audiencia que rápidamente está creciendo. Vamos a hablar de la liquidación de Metrolínea, un tema local que se cruza con la política porque tiene que ver con decisiones de los gobernantes. Entonces vamos a hablar de la liquidación de Metrolínea. Esta semana ya entró al Consejo de Bucaramanga el proyecto de acuerdo para poder avanzar en ese trámite. Vamos a hablar de una pelea bochornosa, terrible, un mal ejemplo que dieron dos concejales en Sabana de Torres, Santander. Ya les vamos a contar. Vamos a hablar de la convención regional del glorioso, doctor Gerardo, glorioso Partido Liberal. Vamos a hablar de la convención que este fin de semana. Dejó de ser glorioso y ahora se volvió trapo rojo medio desteñido apenas. Bueno, no. Vamos a hablar de los líos que vuelven otra vez a tenerse en el Consejo Directivo de la CAS, la Corporación Autónoma Regional de Santander, para elegir al nuevo director después de que el Consejo de Estado tumbó la elección del que estaba desde principios de año. Entonces se están escogiendo un nuevo director y hay líos. Ya les vamos a contar de qué se trata. Perfecto. Tiene que ver con la política. Vamos a hablar de Snyder política. No falta la Snyder política. No. Toca no aflojarle. La Snyder política. Al menos que pague en desprecio lo que no va a pagar en cárcel. Que tiene que ver en este capítulo con Iván Name, expresidente del Senado, y tiene que ver con un exalcalde de Barrancabermeja. Ya les vamos a contar. Vamos a hablar de la pelea también en el nuevo liberalismo. En el Partido Liberal hay controversia y en el nuevo liberalismo una pelea, pero dura, que hay ahí también.
Vamos a hablar del proceso de nulidad electoral del alcalde Jaime Andrés Beltrán. Ahí hay novedades esta semana de unas audiencias. Vamos a hablar de Jonathan Vázquez, que esta semana compareció en su proceso muy difícil que tiene por supuesta compra de votos. Y por supuesto tendremos al final de este episodio las décimas de Gerardo Martínez, que son las más esperadas. Sí. ¿Algún adelanto de las décimas, doctor Gerardo? ¿Algún adelanto? Uy, lo único que le digo es que van a estar muy buenísimas porque vamos a hablar de decisiones descocadas. En nuestro lenguaje llano, descocado es eso que no tiene coco, pues. Y vamos a hablar de un problema semántico de masculino y femenino. Bueno. La gente llega y dice, ¿y cuál es el femenino de fuero? Pues fuera, ¿o no? Sí, eso sí es verdad. Bueno, eso entonces, no es así. Pero, y eso al final van a ver. Al sí. final tendremos las décimas de Gerardo. Señores, ¿ya tienen cafecito? Porque esto va a estar bueno, ¿sí? Ya tienen cafecito. Entonces, Delicioso. mientras Ahí ustedes dice echan la tertulia. a la tertulia de los viernes. Sí, señor. Bueno, un abrazo para nuestro compañero de podcast, el doctor Manuel de Jesús Rodríguez, que me dijo, voy a estar por ahí, me conecto en algún momento. Un saludo para él, desde acá un abrazo. Estará con nosotros el próximo viernes aquí en Semana Política Podcast. Mientras ustedes toman un traguito de café, yo saludo a nuestra audiencia. A esta hora tenemos ya más de 25 personas conectadas en Facebook y en X, en la red social que antes se llamaba Twitter. Un abrazo para todos ustedes. Gracias por apoyar este proyecto periodístico regional. Somos Metropolitano. Estamos en todas las redes sociales y en www.metropolitano.com.co. Primer tema de Semana Política Podcast, la liquidación de Metrolínea. Tuvimos primicia en nuestra plataforma, en nuestro medio esta semana, porque contamos desde el principio de la semana detalles del proyecto de acuerdo con el cual otra vez surge la idea de liquidar el ente gestor. Resúmanos, Oscar, ¿qué novedades tiene este proyecto de acuerdo? Pues la novedad principal es que no se va a crear un nuevo ente gestor. Es decir, antes en las dos iniciativas que ya había presentado el año pasado el exalcalde Juan Carlos Cárdenas, se trataba de liquidar el ente gestor, el nombre Metrolínea, pero se creaba otra organización, otra sociedad con la cual se buscaba renovar todos los servicios y, digamos, darle ese aire administrativo y sin las cargas de los laudos arbitrales y todo el desgaste operativo que ya traía la entidad. Sin embargo, en esta oportunidad, la alcaldía de Bucaramanga, esta vez por el gobierno de Jaime Andrés Beltrán, decidió que no se va a crear ninguna otra empresa. Se va simplemente, entre comillas, se va a liquidar y la empresa y todos los servicios se le trasladarán, o así está dispuesto en el proyecto de acuerdo que se presentó ayer ante el Consejo de Bucaramanga, ante la Comisión Primera, que es la de Hacienda del Cabildo Municipal. Se trasladará todos los servicios, operación del tráfico, recaudo y todo el tema operativo como tal, administrativo de lo que antes era Metrolínea, se trasladará al área metropolitana de Bucaramanga. Una jugada muy novedosa me parece a mí porque estamos hablando de una entidad que también está sufriendo una crisis económica y financiera como lo es el área metropolitana, que después de haber perdido su estatus como autoridad ambiental metropolitana o sí, del casco urbano, pues se ha visto muy, pero muy afectada en sus finanzas, se ha visto muy reducida y con esto pues asumir otra entidad que viene con unos laudos arbitrales que alcanzan casi los 600.000 millones de pesos. Bueno, es algo ahí que debe estudiar el Consejo, es una alternativa muy arriesgada desde mi punto de vista, pero también, ¿por qué se da? ¿Por qué no se crea un nuevo ente gestor? Fácil, porque el gobierno nacional no quiere cofinanciar más el sistema integrado de transporte masivo de Bucaramanga. Doctor Gerardo, Dijo muy bien, don Oscar. Desde la política, desde las decisiones de quienes tienen que tomarlas, ¿cuál es su análisis del futuro de Metrolínea? No, pues dijo Oscar muy bien, una jugada. No, parecida como el cartel de los sapos, se cambiaban la identidad, se mandaban a campar el rostro, se iban para otro país y de todas maneras los pelaban. Entonces, los pecados quedan regados. Sí, yo entiendo que quieran, entonces lo que vamos a matar es el nombre Metrolínea.
pero queda el otro como sistema de transporte masivo, STM, y que asume el área porque es por ley la encargada de regular los sistemas de transporte masivo. Pero es que el Estado nunca fenece. Y entonces, así le cambien el nombre al chino y le cambien el nombre a la secretaría y todo, pues las obligaciones que contrajo, así fuera otro gobernante, malo, bueno, regular o peor, pues uno no le puede salir con el cuento a los acreedores, bueno, a los usuarios hasta nos llenan de cuentos, los acreedores diciéndole, es que como eso se acabó, no, pues es que eso se llamaba antes Dirección Departamental de Tránsito. Ahora se llama Dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga. Entonces no quedó vigente sino el parte que usted no debe, pero el resto no. Eso ahí hay unos compromisos, unas obligaciones. Esos compromisos la mayoría les tocó a Bucaramanga por ser ciudad núcleo, pero también ahí van los otros municipios que algo tenían que ver. Entonces, eso creo yo que tendrá muchos enredos todavía, pero bueno, que intenten. Eso Sí, empezó en 2009, todavía estaba Uribe y vamos, bueno, ya no sé cuántos años, pero cada día ha sido, a mí hay algo que sí, porque eso sí es responsabilidad de todos. Oiga, ese vandalismo al que sometieron esas estaciones, como denigra del ser santanderiano, es del ser inaceptable. santanderiano. Nosotros no éramos así. Y si no me demuestran que vinieron del Cesar, de Boyacá, de otra parte y lo hicieron, sigo diciendo que fue nosotros los santanderianos. ¡Qué vergüenza! Eso avergüenza. Sí, Eso no cabe en ninguna cosa. sí, es lamentable ir por la línea del sistema de transporte masivo y ver las estaciones como si hubiera pasado una segunda, una tercera guerra mundial. Es terrible. Vandalizadas, destruidas, roídas. Bueno, ese es otro tema. Pero en general, digamos, este es un nuevo intento. Aquí hay varias cosas por decir. Primero, el gobierno Petro dejó solo a las ciudades, no solamente a Bucaramanga. Cali está en la misma situación con su sistema, Barranquilla también, varias ciudades del país con los sistemas de transporte masivos en quiebra. En el caso de Bucaramanga, el gobierno Petro ya le manifestó al sistema, a los alcaldes de los 4 municipios metropolitanos, no tenemos plata para aportarle a Metrolínea. Miren a ver qué hacen. Entonces aquí lo que van a hacer es intentar acabar el ente gestor, liquidarlo y dejar eso ahí, esa deuda ahí, a ver cómo la solucionan y arrancar de cero. Y ese nuevo arranque se lo van a dar, Oscar me corregirá, se lo van a dar al área metropolitana. Y entonces aquí viene otro análisis y es una oportunidad que tiene esa entidad de la que hemos hablado en este espacio y es que el área metropolitana pueda ser el gran coordinador del sistema de transporte masivo y de esa manera puede tener otra vez un papel, un rol fundamental en el circuito metropolitano, ¿cierto? En el día a día metropolitano que el área metropolitana pues ya tiene esa connotación. Entonces me parece que es positivo desde ese punto de vista. O Quitárselo a podría un también, muerto y darle el sistema a un muerto para pasárselo a un moribundo. Y ahora entiende uno por qué nombraron un médico. Bien, eso es podría pispia, incluso, sabiduría. claro, podría incluso ahondar esa crisis. Ahí el doctor Gerardo me ayudó con la teoría a sintetizarla de una mejor manera. Pero con respecto a lo que decía el doctor Gerardo, que va el otro punto. Según el proyecto de acuerdo, se busca liquidar completamente la entidad porque según dice la alcaldía, Metrolínea es una organización, una sociedad anónima, en la cual pues el municipio era socio, pero según ellos, el municipio no tiene ninguna responsabilidad, sobre todo en los temas de los laudos arbitrales. Estamos hablando que dejaría también en crisis a muchas empresas, entre ellas urbanas, con el tema del portal PQP, donde el laudo arbitral alcanza casi los 160.000 millones de pesos, incluyendo todos los intereses de moratorios de todos estos años. Dicen, le enseñan a uno en la facultad que en las sociedades anónimas se responden por los aportes. Eso no es tan así, a rajatabla, cuando es del Estado. Eso era netamente del Estado. Y ahí prima, el Estado nunca perece porque el Estado no puede ser tramposo, terminar enriqueciéndose, así no se hubiera enriquecido,
con las actuaciones de otros, de los particulares. Me parece que eso falta, ese pedacito muy bien, le encuentro explicación, algo, le encuentro válido lo que decidió el gobierno nacional, ya encontré algo acertado del gobierno nacional, es que, obvio, lo llaman que concurra en la liquidación de algo, y él dice, ¿yo para qué voy a llevar plática para liquidar algo? Yo hasta aporto para recrearlo, para reanimarlo, para reactivarlo, para que vuelva a prestar el servicio, porque a mí lo que me corresponde es velar por la prestación de un buen servicio de masivo de transporte, pero para liquidar lo que es, tome y toca a estos, a estos, a estos, comenzando por los tributos, bueno, pasando por las cargas laborales, y ahí siempre sale algo que le dice a uno el campesino, hola, ¿y por qué ahora pelean tanto los empleados de esa empresa para que les paguen lo que les deben y nunca pelearon para no dejarla quebrar? No se dieron cuenta y ahora sí quieren que les paguen de primero. Pero bueno, esos son los intríngulis que dificultan esas decisiones. La decisión político-administrativa del Consejo seguramente la van a tomar, es posible. ¿Cuál es la validez frente a lo que proponen? Esto dejémoslo así. Mi hija, ya, tape allá el difunto que dejamos allá, déjelo bien guardado, échele perfume para que no huela mucho y nos vamos aquí con otra cosa. Eso Bueno. no es tan así. Bueno, sea lo que sea, ojalá que digamos, esta decisión que está tomando la alcaldía de Bucaramanga, por una parte, pero ojalá que se involucre en los otros 3 municipios, sirva para que volvamos a tener un sistema de transporte masivo. Es fundamental, es importantísimo que Bucaramanga vuelva a tener un sistema como Metrolínea. Ojalá que así pase. Siguiente tema, señores. Oiga, esto crece rapidísimo. Hay más de 50 personas conectadas a esta hora. Un abrazo para todos. Los temas importantes concitan mucho la opinión. El siguiente tema del que vamos a hablar comienza con una invitación que llegó a mi celular, doctor Gerardo. Dice, señor Javier Flores, comedidamente lo invitamos a la Convención Liberal de Santander, sábado 26 de octubre, en el Hotel Holiday Inn, 2 de la tarde, construimos un liberalismo diferente. ¿Dónde es? En el hotel del Cacique. Ay, carajos. Entonces el Partido Liberal ha cambiado mucho. Ya se salió de la guarapería y la cancha de tejo y se fue para el Holiday Inn. Eso es una transformación. Abandonó las huestes populares, compañeros. Abandonó a Gaitán y ahora se fue para donde quién. Yo no sé si por donde Gaviria, no por donde sea, pero esa era la esencia del liberalismo. Claro, a los liberales verdaderos no lo dejan entrar al Cacique. Cuente cómo eran las convenciones liberales de Santander otra hora antes, ¿cómo eran? Hoy, todos con camisa roja, unos con sombrero, cuando eso no utilizaba cachucha y ni casco ni nada de esa vaina. Y llegaban y sus banderas y su gritadera y vive glorioso Partido Liberal. Y el gamonal adelante, que era el que iba a figurar en el directorio, ¿no? Y el resto, los que gritaban, ¡viva el doctor Humano! Todos. A todos los graduábamos de doctores, así fueran simplemente quinto primaria. Claro, empezaba a todos esos eran de puros doctores. Y llegaban allá, tenía buenos oradores, que eran los que uno nunca veía, hombres de una brillantez como los Espinosa Valderrama, como Álvaro Uribe Rueda, no Uribe Vélez, el condecito Socorrano, una oratoria impresionante, como en su momento había uno que era obrero, se me olvida, bueno, y unas señoras que también le ponían perranque y eso era discursos van, discursos vienen. Si cuando eso del Partido Liberal alguno tenía la gerencia de la licorera, rico porque había guardia, menteados, era. Pero las convenciones de los partidos generalmente son como una demostración del poder del gamonal, ¿cierto? O de cada quien, de cada grupo, llegan allá a demostrar su poder. Así era, y entonces era, hágale, y entonces después empezaban las mangualas y la vaina, pero ya
¿cómo era? Nos habíamos acostumbrados a las listas únicas. Allá entonces uno llegaba y decía, para defender las banderas gloriosas del Partido Liberal, que comenzaran con Uribe, fueron con Gaitán, ahora dicen que con Galán y con Galván, que es un concejal de aquí de Cuesta. Entonces, vamos a ungir como nuestros nuevos directores. O si era uno solo, tenía que ser muy notorio. Esta lista y la leían y por no, que se vayan a quejar al mono de la pila. No. ¿Qué Bueno, carajo? Y así era. Yo la así última a la que asistí ajá. fue en Medellín y eran candidatos. El doctor Gaviria era para seguir presidiendo. Pero la Era Convención Liberal Nacional. la nacional, la departamental se hacía en algunos teatros. Yo alcancé a ir tal vez al Sí, Teatro Unión. Yo alcancé sí. a ir al Teatro Unión y en ese entonces, cuando eran unidos, llevaban y echaban discursos Rodolfo González, no voy a nombrar sino los muertos para que Serpa, no los vivos. Serpa. Bueno, ya después cuando apareció Serpa, Rodolfo González y desde luego Norberto Morales y José Luis y dije que no iba a nombrar sino los muertos porque si no los vivos me hacen reclamo. Entonces, y en las señoras hablaba doña Lilian Sarmiento de Santa María y doña Maruja de Velasco, que decía, nosotras las mujeres femeninas, aquí estamos, la belleza. Y los Bueno, jóvenes ponían algunos y el hijo de alguno de ellos. Y bueno, era bien, y se elegían los delegados. claro. Y para que, sí. Más recientemente en el Hotel Chicamocha se hacía la convención liberal. Pero Bueno, cuando estaba desocupado, que no estuvieran ahí residenciados unos que llamaban paras. Recuerda que allá era el expediente revela sí, dónde se reunían. Sí. Entonces casi bueno, nunca estaba desocupado. bueno, este fin de semana hay convención departamental del Partido Liberal. ¿Cuál es la expectativa, Oscar? ¿Qué se prevé? Se nos fue Oscar. Don Bueno, Oscar, no, ahí está. Ahí está. Osquitar, no me Ahí diga está. que ya se fue Es para que, los LIN. Espérate, no, carajo. es que me pusieron detrás del escenario. No, se espera que, pues, no va a ser tan concurrida, la verdad. Se espera que igual que las votaciones, la participación sea mínima. ¿Y por qué? Porque es que muchos de los miembros del partido sienten que ya todo está definido, todo está mangualado, todo ya está acordado y no quieren asistir porque dicen ni siquiera nos dan la palabra para poder debatir. ¿En qué sentido? Como ustedes recordarán, como lo informamos con el Metropolitano hace como 2 meses, en septiembre creo que se dio la votación para la elección de los consejos municipales, la conformación de todas estas dignidades, donde ganó efectivamente el ex candidato a la alcaldía de Bucaramanga, el doctor Miguel Ángel Sánchez, quien muy sagazmente logró ubicarse a través de Barranca Bermeja, logró una votación importantísima en el partido, con más de 3.000 votos, y desde ahí pues se empezó a mover la ficha. Cabe recordar que Miguel Ángel Sánchez es una de las personas más cercanas al expresidente César Gaviria, quien busca renovarse una vez más en el puesto como director o presidente del Partido Liberal a nivel nacional. En tal sentido, Miguel Ángel Sánchez ya habría llegado a un acuerdo con el senador Jaime Durán. De esta forma, ambos van a ser copresidentes del partido o codirectores del partido acá en Santander y le darán la secretaría precisamente a Oscar Aguilar, quien fue fundamental, es un militante barranqueño que fue fundamental para este triunfo que tuvo Miguel Ángel en Otro las pasadas. avance, Osquitar, otro avance del Partido Liberal, ya tiene un Aguilar. Al menos de frente. Eso sí es. Al menos de frente, acuérdese que el senador Jaime Durán ha sido siempre muy cercano a los Aguilar, aunque pues su partido no sea así. Acuérdese que incluso Vecinos de casa. con Mauricio Aguilar tuvo sus cuotas siempre, que lo diga el señor Arenas, el exsecretario de Camilo. Camilo Arenas, Camilito.
Camilito. que era el secretario del Interior. Siempre ha tenido mucha cercanía. Incluso acuérdese que en las elecciones del 2000, estamos hablando de las elecciones del 2000. 218. Sí, él incluso era apoyando por debajo de la cuerda a Mauricio Aguilar. No quería ir directamente con el que llevaba el candidato el Partido Liberal en el Me consta, 2019. los discursos los echaba Miguelito Arenas y no Jaime Durán, porque Miguelito ya le han quitado la investidura, Ya no está le importaba condenado. nada. Y entonces él echaba los discursos porque el otro no aparecía para que no lo acusaran de doble militancia. Sí, así fue, así como está diciendo, güey. Pero viva el Partido Liberal, ya tiene una guitarra, eso es, ya. Bueno, En entonces, el tema del directorio municipal se habla que el presidente o el quien va a dirigir el partido será el concejal Robinson Hernández, quien es ficha directa de Lloyd, director de la Federación Nacional de Departamentos, de Didier Tavera. Y en la secretaría estará el hijo de Cotepeña, Carajo. Luis de Fernando. Luis No, Fernando Peña. Sí, creo que también se sí, llama igual. Creo que también. Eh, Peña se eh, llama Otens. Peña Peña Otten. Otens. Peña Otten. Otro muchacho que también daba muchas vueltas políticas, ¿no? Acuérdese que en las presidenciales estuvo apoyando mucho a Rodolfo Hernández, Y él estuvo coordinando la campaña a la gobernación de Santander de Leonidas. de Leonidas Gómez, sí, señor. Entonces, en Bueno, este momento regresaría a las tortas liberales. Y de pronto se van para el Holiday Inn porque le queda más cerca ya a la UDES, ¿no? No le digo que Ah, al Holiday Inn no dejan entrar los liberales. Son oiga, todos alpargarratones. No. suena bueno, ahí, Y después y, no tienen con qué irse para Cartagena. donde ya, Fernando Vargas, ahí le ya, hacen la Sí. visita. pero ya que dijo Fernando Vargas, ya que dijo Udés, en este momento, ¿cuál es la posición de Fernando Vargas Mendoza? ¿En la política? ¿Cero? ¿Nada? Toca ¿O mandarle. Eso es un problema de los laboratoristas clínicos. Hay que sacarle sangre a ver en qué grupo está. cierto? Sí, Porque no, No. Hay Él muchos se mueve indicios. y como dicen que es jefe, pues entonces sí, bueno, qué bueno que se dedicara de verdad a la educación. pero Pero bueno, Pero, pasaron pero las sí, elecciones y desapareció por completo. pero es que antes de las elecciones tampoco estuvo activo. Lo que sí es que estaba con Rorro, no era con Rorro, sí. por eso lo quemó. Luis Roberto. Yo creo que esa quemada de Luis Roberto, más que Luis Roberto, fue el propio Fernando Vargas, porque uno hablaba con él y estaba convencidísimo que él iba a arrasar, sobre todo en el norte de Bucaramanga. Pero arrasar era una convicción increíble. Sí. Sin Y embargo, pues se cumplió la mala vibra que se decía que Rorro iba a ganar, pero primero lo que había que ganar el Atlético Bucaramanga, y ganó el Atlético y son Rorro. Perdieron con el imagínese. margen de error, recuerda que perdieron con el margen de error. Sí, fue Pero dura. venga, pero les cuento acá entre nos y que nadie más se entere, dijo el doctor. Luis Roberto Ordóñez ya está pensando en volverse a lanzar a la alcaldía de Bucaramanga en caso tal que haya una nulidad electoral por allá en la calle 34, ¿es? 36. No, pero, o Vamos sea, con Frente al carrera. Parque de Bolívar, perdóneme, recuerden ustedes García que, Rovira. de recuerden García ustedes Rovira. para las elecciones de octubre del año pasado alcanzamos a tener 20 candidatos a la alcaldía. Entonces, si eso revienta, si finalmente la nulidad electoral va en contra de Jaime Andrés Beltrán, de esos 20, muchísimos van a retomar el trabajo, pero por supuesto. No, es que Pero todos. más de uno me ha dicho que todo dependería de los tiempos. Más de uno dice que si no se hace decisión antes de diciembre, no va. No, pues es que en Santander y más o menos en el país, una persona se va por la calle 36 entre el Parque García Rovira y el Parque Santander y si lo saludan más de 3 personas, arranca para la registraduría a inscribirse. Por Güey, grupo madre, significativo. no, hay que tener candidatos. Con toda seguridad, si de aquí allá el metropolitano tiene siquiera, ¿cuántos? Le pongan un número, lanzamos candidatos. ¡Oh! Javier es que no ha querido.
Ahora es que no quería. Sí. No me metan en eso. No. Empiece a echarle flores a Flores. No me metan en eso. Lo mío es el periodismo. Lo mío es el micrófono, la grabadora en la mano. Eso es lo mío. Lo mío es el otro lado, señor. mami, el sector Oiga, público, entre otras no. cosas, vi que se murió Niño Tavera, un reportero con quien yo trabajé en Tele Santander. Lo más de buena persona, era un gordito bonachón, le provocaba a uno cogerlo a veces. ¿Qué tipo tan querido? No y sabía, me dice que se murió. Sí, Nelson Niño Tavera, que se murió en el González Valencia, que se llamaba antes. Y era reportero, eso así como lo estás pintando. Bueno, a propósito de la Convención Liberal, que tiene sus controversias, el Partido Liberal, pues también va a haber convención del nuevo liberalismo, ¿cierto? El otro partido rojo, el nuevo liberalismo. Ahí hay una pelea dura entre el ex candidato a la gobernación de Santander, Julián Silva. Julián Silva Cala es él, ¿no? Julián Silva. Por el Cala es de la provincia comunera, del lado de Simacota. En Simacota los que no son Cala son Cala. Y él es de allá. Bueno, y la pelea es con Carlos Alberto Morales. Entonces, por favor, doctor Gerardo, cuente quién es Morales y nosotros contamos quién es Silva. Bueno. Entonces, es la pelea entre un obrero de la electrificadora y un niño perfumado de cabecera. El que trabaja en el electrificador es Morales. Morales siempre estuvo moviendo las cosas de la energía que al fin le dio luz en la luz de Florida, pero le dio luz. El alumbrado público. Sí, tanto que le dio. Y él, entonces ahí trabajaba los temas con el doctor Hugo Serrano Gómez. El senador energético. El senador energético. Y como Hugo Serrano Gómez llegó después de haber estado en la Confederación Liberal de Santander, haber encabezado una lista, llegó al fila a donde el doctor Horacio Serpa, entonces ahí llevaba a su gente y Carlos Alberto Morales comenzó a ser y fue concejal y diputado y todo por cuenta del Frente Liberal Auténtico, Frente de Izquierda Liberal Auténtico, fila. El doctor Horacio Serpa, quien lo quería mucho, lo prohijó muchísimo. Al final, siempre tuvo cierta desilusión porque ya al final no le apoyó el hijo. Pero cuando el doctor, cuando lanzaron la candidatura de Horacio José al Senado, que alcanzó a coronar la fórmula presidencial, la fórmula a la Cámara, era uno patrocinado y candidato de Carlos Alberto Morales, que era Chocolate, creo que le decíamos, hermano del que es de Suárez, el segundo apellido de ellos, que fue de Comultrasan Financiera y luego fue registrador departamental hasta hace poco. Entonces ahí fue la última vez que terminó ahí. Y él, en esa pelea contra Gaviria que dio Juan Manuel Galán, el que se le paró al lado fue Morales. Sí. Y entonces el otro llegaba a farmarle pelea a Gaviria y entonces el otro le hacía atrás y como buen santariano, empújele que yo lo respaldo, tranquilo, aquí trae el cuchillo, no se preocupe. El otro se envalentonaba y terminaron echando a Galán allá del liberalismo y eso le dio puntos al Carlos Alberto Morales en el nuevo liberalismo cuando él nunca había sido del nuevo liberalismo. Así son las cosas. Y entonces él, al interior del nuevo liberalismo, pues tiene ese antecedente. Silva Cala, pues es perfumado y como les dije algún día, el nuevo liberalismo era de la 27 para arriba. El nuevo liberalismo jugaba golf y nosotros los liberales jugábamos tejo. Y entonces eran las mejores manifestaciones, las hacía el Partido Liberal, pero las mejores, ¿cómo se llaman eso? Hoy habrá una gran caravana, las mejores caravanas las hacía el nuevo liberalismo porque todos tenían carro.
Claro, sí. Así era, buenísima era esa época. Bueno, entonces Entonces aquí hay ahora una sí, ¿quién es pelea. Silva? Yo no sé quién es Silva. Entonces aquí hay una pelea entre Carlos Alberto Morales, con esa historia que acaba de contar el doctor Gerardo, y Julián Silva Cala. Julián Silva terminó que, pues digamos que Julián Silva ha crecido es de la mano de Leonidas Gómez, digamos en ese sector independiente, ¿cierto? Pero Y más que Leonidas, él nació de la mano de Sergio, el de Fajardo. Medellín, de Sergio Fajardo. Siempre sí, ha sido de esa Sergio línea. Fajardo fajardista, en Antioquia, pero la sí. mano que lo sostenía aquí, se lo inventó y lo puso, se llamaba, que en paz descanse, que lo quise mucho, Rafael Ardila Duarte. Ah, Exacto, sí, sí, por señor. supuesto que Mm. sí. Sí. Él era Entonces, quien lo tenía. Julián Silva, que venía del fajardismo, que estuvo cerca de Leonidas, que fue del gabinete de Rodolfo Hernández, digamos que de Secretario de Planeación. ¿sí? Un sector independiente, terminó siendo en las últimas elecciones, las del año pasado, el candidato a la gobernación del nuevo liberalismo, algo que sorprendió en cierta manera también. Entonces aquí hay una pelea entre dos que no han sido del nuevo liberalismo históricamente, que terminaron en el nuevo liberalismo, el uno candidato, el otro no, pero digamos que la experiencia, ¿cierto? El bagaje de Morales, pues le ganó, no lo invitó a la convención. Entonces, Julián Silva está muy bravo y ha estado obviamente haciendo comentarios y echando su discurso de que el nuevo liberalismo está muy mal porque él no está en la convención y no está en el futuro del nuevo liberalismo. Es la jugada de Carlos Alberto. Carlos Alberto era el coordinador que hacía las listas. Entonces él preguntó, ¿nosotros qué vamos a elegir? ¿Vamos a elegir alcalde? No, no somos capaces. ¿Vamos a elegir diputado? Sí, entonces ese pongamos a mi sobrino. ¿Y vamos a elegir gobernador? No, ahí vamos a hacer el oso. Entonces busquen a Julián. Entonces, por ahí los van a quemar. Que hace la lista. Es que no siempre cuando le ofrecen a uno la silla es la mejor. Es la que ya está, dicen los campesinos, está desculada y tiene tornillos. Se sienten en los tornillos. Y ahí lo dejó, claro, mal contado, muy mal contado. Y ahora sí, Carlos Alberto va a empezar a montarse. La Sí. persona que dejaron de coordinador ahora es un hombre muy decente. ¿Cómo se llama el coordinador? El juez personero de Bucaramanga, Byron, Del, Byron Chávez. no lo tengo, no lo tengo. Bueno, El Del doctor, nuevo liberalismo. sí, 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 yo José estuve Byron hablando, Chávez, sí, señor, estuve José hablando con Byron. él en estos días precisamente. Es un hombre A ver, absolutamente decente, tanto que yo creo que se va a retirar de político. José Byron. bueno, Absolutamente. Oscar, Pero comentarios finales del nuevo liberalismo. sí, pues es que Carlos Alberto Morales ha tenido un gran poder incluso en el nuevo liberalismo porque ha sido una de las personas más cercanas al ex senador, no tanto a Carlos Fernando Galán, sino a Juan Manuel Mm. Galán. Ha sido también desde que fue diputado de Santander muy cercano a él e incluso después de haber salido de la asamblea, donde estuvo contemplando la posibilidad de aspirar por la Cámara de Representantes, siempre estuvo contemplando siendo fórmula de Juan Manuel Galán. Sin embargo, pues eso nunca se dio, pero sí mantuvo ese poder, esa cercanía con el nuevo liberalismo, poder que se aumentó después del triunfo de Carlos Fernando Galán en Bogotá. Sin embargo, pues es muy cierto, él fue el coordinador nacional de los avales, es decir, él le terminó dando la bala a Julián A Silva, Silva. donde la jugada o el plan era que Silva fuera el candidato, pero para que hiciera una alianza con Rodolfo Hernández. Esa era siempre la Ah, idea. La idea no era que Silva fuera hasta allá. El o tema es que sea, Rodolfo, ustedes o entienden, sea, para que se Rodolfo quemara o se muriera. lo terminaron sancionando al final. Incluso ellos tuvieron muchas conversaciones, pero Rodolfo al fin nunca dio el brazo a torcer. Entonces, o era muy intransigente con esos temas o muy complicado. Entonces, por eso nunca se dio y decidieron dar la pelea hasta el final, donde pues no tuvieron una votación tan mala, teniendo en cuenta que pues en las otras campañas y pues el nombre de Silva a nivel departamental pues no es que sea tan reconocido. De pronto en la 27 para arriba, como dice el doctor, allá sí Sí, sí, sí. tiene Son mucho, niños, mucho. Es son una niños de persona muy bien. pila.
Julián Silva es muy pilo, sabe mucho, creció de la mano del doctor Rafael Ardila, hablando políticamente, Sí, y fue uno de los gestores incluso de la recolección de firmas de plebiscito anticorrupción, de la consulta anticorrupción. Entonces, pero sí, esa fue una pelea fundamental. Se habla de que quería que se escribieran como 120 delegados de él. Estamos hablando de Julián Silva, que quería escribir ante el nuevo liberalismo, situación que terminó dando más esa división que hay esta hora bueno, entre esos dos santanderianos. Bueno, llegó muy bien. allá a la convención. Aquí traigo la lista de mis seguidores y sacó el directorio telefónico. Ah, ya no hay directorios. Esta es, lo sacaron. Y, De Facebook, de cañando, Facebook. cañando, sí, y ya les gritan, viva el doctor Silva, viva el doctor Silva. Bueno, Parece todas Carlos Alberto. estas cosas de los partidos y las convenciones están en desarrollo. Seguiremos hablando en Semana Política de lo que pase con los partidos políticos, sobre todo los grandes, que tienen muchos desarrollos, que tienen gobernantes, cuotas, todo eso en este espacio de los viernes en horas de la tarde. Quiero tomarme un minutico nomás antes de seguir con nuestros temas para saludar a la gran audiencia de Metropolitano que hasta ahora está conectada con nosotros a través de Facebook, de Twitter o de YouTube. Estamos en vivo en este podcast que hacemos los viernes para analizar los temas, las noticias más importantes de la política regional y un poco también la nacional. Gracias por estar con nosotros, por compartir este espacio. Les recomendamos que le den me gusta, que hagan comentarios y que compartan el link para que podamos tener una audiencia cada vez más grande y, por supuesto, pues compartir todos estos momentos de análisis, pero también de buena conversación con ustedes los viernes. Muy bien, señores. Sigamos entonces y hablemos de otra pelea, ya no de la de los partidos, sino una vergonzosa, una pelea bochornosa en el municipio de Sabana de Torres. Oscar. Sí, pues sí, bochornosa. Hace 8 días cuando nosotros estábamos aquí transmitiendo, acuérdese que hace 8 días lo hicimos a las 11 de la mañana, a esa misma hora estaba sesionando en el Consejo Municipal de Sabana de Torres, pues valga la pena la redundancia, el Consejo, la plenaria estaba sesionando y después de unos ciertos mensajes ahí que hubo dentro del chat de los mismos integrantes del Consejo, se agarraron, se fueron a los puños literalmente Se los dieron en la concejales. jeta, dice Santander. Se agredieron físicamente los concejales del Partido Liberal, del glorioso partido Julio Donado, y del nuevo liberalismo Sergio Barrera. Me voy a retroceder un poquito con Julio Donado. Para que se hagan una idea, es uno de los hombres más cercanos a Snyder Pinilla. Le viene haciendo O sea, campaña la desde pelea hace fue por años. plata. La pelea No, fue y por es que plata. en la propia sesión, el señor Donado dijo, sí, yo soy un bandido y no se lo niego a nadie. Se lo ¡Oh! sostengo a todo el mundo. Esta situación ha radicado por ahora la Procuraduría, no se ha pronunciado al respecto, pero sí los partidos. Cada uno de los partidos ya anunciaron que van a abrir investigación disciplinaria contra los dos funcionarios, contra los dos corporados, teniendo en cuenta, uno, que son funcionarios públicos, dos, que se dio en el recinto del Consejo, y tres, pues que pues tienen una dignidad de representatividad como lo es ser concejales de un municipio como lo es Sabana de Torres, que sigue siendo el foco tanto de corrupción y ahora por peleas, por agresiones de los mismos políticos. ¿Qué consecuencias puede traer para esos funcionarios semejante pelea bochornosa, doctor Gerardo? 3 tipos de consecuencias. Ellos son miembros de un partido, miembros de una corporación y ejercen una función pública. Entonces, como miembros de un partido, el partido les debe iniciar la acción disciplinaria. Por eso todos los partidos tienen comités de ética y disciplina. El Partido Liberal eso ha dado ejemplo, de modo que no les va a pasar nada. Y el nuevo liberalismo, esperemos a ver si hacen algo. Entonces, ok, eso es como integrantes de un partido. Segundo, como integrantes de una corporación, la mesa directiva
debe en el comité que se llama de disciplina iniciar la indagación y los puede imponer una sanción, bien sea amonestación, suspensión, multa, no los puede poner presos, nada de esa cosa, ni expulsar, ni quitarles la credencial, pero puede, la mesa directiva está investida de esa facultad y nombra una comisión accidental de investigación. Y finalmente, como funcionarios públicos, como personas que ejercen función pública, entonces ellos son servidores, no son funcionarios, son servidores, les cobija la acción de la Procuraduría por incurrir en una falta disciplinaria que la hubo. Entonces les abre indagación, les formula pliego de cargos y ahí, entonces, ¿qué pasará? Yo creo que nada, pero de todas maneras hay posibilidades. Esas son las tres posibilidades. Y entonces, ese fallo sale por la tardecita del día que salgan el fallo de Uribe y el fallo del hijo de Gustavo Petro. Ya por la tardecita. Sí. Sí. Se va a demorar, se va a demorar. Pues No es que ellos tienen sus influencias allá en Sabana. Sí, no, yo tuve la oportunidad de hablar precisamente con el señor José Byron de No Ajá, Liberalismo. él es muy Él me serio. dijo que ya estaba investigando ese tema y que precisamente pues apenas tuviera toda la documentación y hablara pues con el concejal, iba a enviar todos los documentos precisamente a la Comisión de Ética, como lo dijo el doctor. Ese concejal tiene bastantes votos. Ambos Si fueron tiene los más bastantes, votados. entonces si tiene Ambos bastantes fueron votos, los el más que se va votados es José. por... Si tiene bastantes votos, el que se va es José Byron. Bueno, Sí, sí. y ya que estamos con Sneider Pinilla, oriundo de Sabana de Torres, fue alcalde de Sabana de Torres, entonces hablemos de la Sneider política. Pasemos al plano un poco, nos abrimos al espectro un poco al plano nacional. Y esta semana, justamente, Sneider Pinilla recibió una denuncia por parte del expresidente del Senado de la República, el doctor Iván Name. ¿Estoy bien, Oscar? Sí. Name Sí. denunció a Sneider Pinilla. Sí. Por injuria y calumnia y Ay, falsa carajo. denuncia. 3.000 millones. A 3.000 millones de razones, así lo dio a conocer el abogado Jaime Lombana, también santanderiano, Bumanguesel, quien está representando a Iván Name en este proceso, quienes, pues, cabe recordar, Olmedo López, la denuncia va contra Olmedo López y Sneider Pinilla. Ellos dos, desde hace, sobre todo Olmedo López, no, ambos han hablado de que le entregaron esos recursos, esos millonarias coimas a Iván Name para que le ayudara a gestionar los proyectos de ley que llevaba la bancada del Pacto Histórico del Gobierno Nacional en el Congreso. Cabe recordar que Iván Name era el presidente del Congreso el año pasado y en una de las investigaciones y los relatos que hicieron ellos, pues incluso dicen que fueron hasta el apartamento de Iván Name a entregarle la millonaria coima de 3.000 millones de pesos. A pesar de todo esto, pues esta semana ante la Fiscalía fue interpuesta la denuncia por injuria y calumnia en contra de ellos dos. Cabe recordar que Olmedo López ya salió diciendo que se mantenía en sus afirmaciones e incluso aportó nuevas pruebas entregando unos celulares en donde aparecen varios chats de varios exalcaldes, como lo es el de Barranca Bermeja, Alfonso El Hash. Alguien quien hasta ahora no había sido mencionado en todo este tema, pero ¿Y que qué sí dice el tendría... doctor El Haas? No, por ¿Que ahora han cuando giran o guardado... qué? ¿Que no han consignado? No, por No, ahora no se ha esos pronunciado, son pero... calumnias. En Colombia, que alguien diga que hubo un político de alto coturno, presidente de una corporación, que recibió plata, esa es la calumnia más grande de todo el pueblo colombiano. Digan dónde hay que firmar, seguramente. Nunca ha pasado. Sí, No, sí. no. Ahí sí, como dice Iván Name, es pura injuria y calumnia. El tema es que cabe recordar que incluso en Barranca Bermeja, quien era la gerente del hospital del Magdalena Medio era la esposa precisamente de Sneider Pinilla, quien fue sacada, fue retirada de su cargo por Por el la general. superintendencia. No, Ah, la la superintendencia. superintendencia. Acuérdese que ellos están Sí. haciendo una serie de investigaciones allá por presuntos malos manejos administrativos
y ordenaron la salida de la funcionaria mientras realizan todas estas investigaciones. Era una Entonces, persona de una excelente hoja para ser directora de un hospital regional. Era ingeniera, no era médico, ingeniera, y había hecho un curso de esos por internet de administración hospitalaria. Es que también, ay Dios, hola. bueno, No, yo no, creí que no, era no, de no. primeros auxilios. Bueno, No, 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 no. Pero entonces, bueno, eso de tú me denuncias, yo te denuncio, igualito. En Bogotá estaba el doctor Granados, muy amigo del doctor Lombana, codefensores ambos en el caso del doctor Uribe. Estaba presentando la denuncia contra quiénes, contra las víctimas, Sí. contra Monsalve, contra la esposa de Monsalve y contra el otro que lo interceptó, le grabó allá con un celular. Imagínense, a ver si los ablandan. Aquí lo que pasa es que leí el argumento de la denuncia, eso sí, con parrafadas y parrafadas de literatura penal, porque a uno cuando le pagan buenos horarios toca llenar hartas hojas, y cuando le dice uno al cliente, siéntese, le leo, y eso le lee, y le dice, y el injusto, y entonces el injusto es el delito, ¿no? Y entonces, todas esas cosas para descrestar, y al final lo único que dicen es que la prueba técnica no demuestra que el celular de Snyder estuvo en el apartamento del doctor Name o el doctor Name, debe ser el doctor Snyder, Snyder y el doctor Name, pues el doctor Name y el doctor Snyder, que allá no estuvo, pero es que las declaraciones de Snyder dicen que él no estuvo allá, que estuvo en residencias de Kendama buscando a la que sirvió de intermediaria para llevarle la plata. Que fue Sandra Que fue Ortiz. Sandrita, tan linda ella, vea, boyacense. Por eso se fue a residencias Tequendama, que entre otras cosas, ella trabajaba con el Estado allá en el palacio al lado del señor presidente, porque era la coordinadora o la delegada para las regiones, Sí. y recuerdan que salió la lista de los pagos del apartamento en residencias Tequendama y lo pagaban por cuenta del Estado. ¡Uy, Dios santo! Eso dice, eso mostraron las pruebas. Entonces, entonces, claro, dicen, no estuvo, pero él estuvo en el norte, en un apartamento que cuando fueron a hacer la inspección estaba desocupado. Tan de malas el señor presidente del Senado que al mirar en el registro de predios encontraron que ese predio estaba a nombre de, Sí. Registro bueno, catastral le aparece como a nombre de de él. Iván, de Iván no. Entonces, esa es la valoración probatoria que hay que hacer. Entonces, que lo denuncié, claro, eso sirve para la excusa mediática. Ahí sí, como dicen, si no encuentras razones para controvertir, enrede, mijo, a ver si prescribe, enrede. Sí. sí. Bueno, Precisa, entonces, en eso precisamente estamos. para complementar ese tema de Snyder Pinilla, esta misma semana también la Procuraduría abrió una investigación en contra del actual alcalde, empezó a investigar de Bucheniskov. ¿Se acuerda que hablamos hace 8 días? Bucheinikov ese sí. Porque precisamente, pues, luego de abrir investigación en contra de Snyder Pinilla por el tema de la presunta financiación ilegal de la campaña de Bucheniskov, indebida, ahora pues se está investigando al alcalde, situación que ya le podría generar a él otro tipo de sanciones, ¿no, doctor? Sí, pero igual, eso son calumnias de que un alcalde participa en política de manera indebida. Y eso es donde yo creo que están hablando de otro país. No, eso aquí no. Al contrario, los echan si no participan, si ponen por Bueno, tarea. De modo que esos son los enredos, los gajes de ejercer una defensa como sea. Y cuando los tienen, ahí sí como dicen, son tan brutos que contratan un sicario y le hacen contrato, que buscan un sicario y le hacen contrato de prestación de servicios y después quieren demostrar que no hay prueba. Entonces empiezan con toda esa hiladera. En el juicio famoso de Bogotá, ¿sí vieron? Para enredar porque estamos a un año de la prescripción, pidieron muchos testimonios. Faltó el del papá lindo, San Miguel Arcángel y no sé cuál otro resto, todos. ¿Saben cuántos testimonios pidieron? ¿Lo vieron?
Yo estaba ¿Cuántos? desocupado, mire. 167. No puede ser. Gastan la mitad de este siglo tomando Pero, Eso, 167. pero eso, eso es, eso, eso no se veía desde las audiencias del Pico del Oro, Ah, de la culebra Pico de Oro, de la culebra pico de oro, sí, sí, sí. que Que fueron la lista, 250 personas. sí, señor. Sí, eso es la lista, los edictos donde los emplazaban o los notificaban, les tocaba pegarlo en todas las paredes del juzgado y faltaban paredes. Un larguero. Bueno, pero doctora, ahí está la discusión jurídica porque precisamente el tribunal en la semana pasada le ordenó a la jueza del caso que tenía que al menos escucharlas, tiene que aceptar todas esas pruebas. Hay porque yo lo que entendí es que el tribunal le decía, señora jueza, por favor, escuche qué está pidiendo la defensa. Pero no sé Sí, si lo está obligando a ella, a la exhorta a que admita todas esas pruebas. no. Nosotros los desocupados, Ujú. para que no nos digan mentiras, y como no tenemos que ir a hacer reportería, cubriendo eventos de unos que van a hablar paja para allá en salones y a que les den tinto. Entonces, ¿qué hicimos? Es que cuando la juez le dio la palabra, y entonces le dijo, tiene la palabra, vamos a hacer el descubrimiento probatorio. Comenzamos conforme al artículo, tiene la palabra el señor eh, acusado fulano de tal. Y el tipo dijo, yo, señora juez, le invito a que me hable a mi abogado. Entonces ya para ese momento le habían cedido a un abogado y un chino. Señora juez, dijo el abogado, con su venia, pero nosotros consideramos que necesitamos 7 días, 38 horas, 45 minutos, mejor dicho, más que la COP16, para poder estudiar el expediente. Y entonces la juez le corrió tal a los otros y la juez dijo, qué pena, es que todas esas pruebas no están a su disposición de cosas. Entonces le dijo, está decidiendo, señora juez, con una orden o con un auto interlocutorio. Ella le dijo, con una orden de inmediato cumplimiento. Si era interlocutorio, él se la pelaba. Entonces el abogado le dijo, interpongo el recurso de súplica. Eso se llama un recurso donde entonces uno, y la señora juez dijo, por secretaría que se expidan las copias y se mande al honorable tribunal para que se surte el recurso de súplica y continuamos. La defensa entonces no va a descubrir pruebas. No, señora juez. Entonces le dio la palabra a la fiscalía descubrió sus pruebas y entonces salen mediáticamente, como dicen ahora, a decir que la juez le había negado el derecho y la posibilidad. Cuando los que lo vimos que no fue así. Pero el señor magistrado se compró la tesis y por eso le ordenó que tenía que darle la oportunidad. Y por eso ella dijo, en cumplimiento le doy la oportunidad, descubra sus pruebas. Y ahí fue cuando empezaron, que es que ese reloj que llevaba ese día Monsalve cuando grabó que se lo habían llevado, que no hubo cadena de custodia, que como puede decir Pardo Hacher, no sé, y eso inventaron unas cortas, otras largas, otras más corticas para bregar de destruir la prueba que es la grabación que le hizo en un reloj y que el reloj estaba atrasado y que ese reloj de punto era chino, que decían y decían y decían, y al fin descubrieron pruebas y lo que están jugando es a dilatar. ¿Qué puede pasar? Y al fin le contesto, porque yo también estoy dilatando a ver si me llega la hora de los décimas. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Pues sencillamente que están buscando que la juez tenga que no decretar todas esas pruebas, porque no es posible, eso tiene que ser lógicas, conducentes, no es para probar lo mismo, pedir 20, no. Entonces, eso obligará, se van a oponer, la fiscalía se va a oponer, la parte civil se va a oponer, bueno, el procurador no, porque siempre dice lo que le digan allá. Y entonces, tiene que negar unas. Y cuando se niegan unas pruebas, ese auto es susceptible de apelación, que es lo que buscan. Y ah, apela y se va al tribunal. y Y alarga. ahí se van ganando y se van ganando y se van ganando hasta que entre la mejor defensa, el mejor defensor que hay en Colombia, que es el término de prescripción. A eso están jugando. Sí. ¿Muy largo? No.
No, es una teoría que la copian muy bien todos los abogados. Incluso se vio en esta semana en Barranca Bermeja. Claro, claro, claro. Eso fue lo que pasó Así es. rapidito. Rapidito les contamos a nuestros seguidores que en el caso de la audiencia del alcalde Jonathan Vázquez, actual alcalde de Barranca Bermeja, que fue al principio de esta semana, el alcalde llegó sin abogado y argumentó ante la juez allá en Barranca que había hecho unos cambios en su estrategia de defensa, por lo tanto, en ese momento, ese día de la audiencia, no contaba con defensor. La juez, tratando de solucionar ese inconveniente, pidió inmediatamente a la Defensoría del Pueblo que le asignara un abogado de oficio, pero la Defensoría del Pueblo le respondió rápidamente a la juez que no podía hacerlo porque ese servicio se presta a personas que no tengan condiciones económicas para pagarlo. Y como el Y alcalde que sí el, tiene plática, y que el señor defensor era recomendado del señor alcalde. entonces, Sí, sí. entonces Claro, él lo nombró. finalmente la juez dijo, bueno, pues le doy 8 días para que consiga un nuevo abogado. El alcalde reviró y le pidió un mes a la jueza. Finalmente, quedó en 15 días, ¿no, Oscar? 15 días, 7 En de 15 noviembre. días, en Que, 15 que, días será nuevamente la audiencia. Entonces ahí logró el alcalde claro. dilatar 15 días más la audiencia en la cual se iba a definir su orden de captura. Ustedes han oído hablar de un señor que se llama Nicolás Petro B. de Burgos. Igual hizo él en Bogotá. Recuerda que entonces ahí no lo cambió, sino que el abogado de Luis renunció. Y allá el juez que estaba un poco más enérgico dijo, lo insto a que nombre ya un defensor de confianza. Y él dijo, bueno, así, no habla claro ni cuando no está asustado. Pero bueno, entonces, yo si no le nombro de oficio, es que antes le nombraban a uno nombraba, yo fui funcionario judicial, y uno le nombraba, y los abogados estaban en la obligación, antes de quedar esto de la Defensoría Pública, de aceptar y hacernos presentes, ser una de las obligaciones del abogado. Entonces, ahí, y efectivamente él dijo, bueno, entonces mi abogado de confianza es fulanito de tal, que ese, y hubo una llamada por allá a Bogotá, una edificación grandísima, y entonces el doctor Pava, nombraron doctor Pava, que es el abogado de Laura y de todos ellos en Bogotá, entonces pusieron al socio de Pava. Entonces él llegó e hizo algo que era como válido. Dijo, señora juez, aquí estoy, pero yo sí quiero decirle algo. Yo Necesito ya me revisar. voy a posesionar, pero por lo menos déjeme, dígame cuánto, un tiempito para mirar el proceso, porque está grande y yo no lo conocía. Yo escasamente sé que es contra este inocente, pero el resto no sé más nada. Esas son las estrategias que están jugando. Ay, ay, ay. Mientras la Y, justicia no encuentre cómo no dejarse mamar gallo, nunca van a terminar los pleitos. Oscar. y es que precisamente a eso es lo que le está apostando Jonathan Vázquez. Estoy 100% seguro que el 7 de noviembre el abogado que va a llegar con un nuevo abogado y va a decir, el abogado, su señoría, no he podido revisar el proceso, necesito que me dé un mes más. Y ya ¿Sí? entramos a vacancia judicial Porque a mediados todavía de no, diciembre. todavía usted no me ha aceptado y en consecuencia no estoy legitimado para revisarlo. Entonces, por favor, legitime, claro, hasta que llegue Claro. diciembre, y diciembre ya se llegó. Otra de ahí de las cosas curiosas. Ya hay bolitas de Navidad por la 36, doctor Gerardo. Oy, 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 Sí, no, ahí en Panamericana está completo ya ¿serio? puros temas de Navidad. Y Toda, con la toda la nostalgia que le da a papelería. uno la Navidad. ¿A usted le da nostalgia, Javier, o no? Me gusta. Pero no de nostalgia, sino de alegría, entonces de alegría. Javier, Javier como no tiene novia, nada, ese conejo no gasta. ¿Quién dijo que Bueno, no tenía novia? bueno, Entonces, sí. entonces sigamos con audiencias. ¿O va a decir algo más de Barranca? No, que lo curioso es que precisamente unas horas antes fue que Jonathan Vázquez desvinculó al abogado y el abogado incluso estuvo presente en la audiencia. Incluso la juez le preguntó, ¿y usted qué hace acá? No es que había renunciado. Dijo, no, es que como usted nunca me dijo si aceptaba la renuncia, no, por eso estoy acá. Eso es un rollo Sí, claro. completo. Y supuestamente el alcalde que ya está a punto de concretar a su nuevo abogado de confianza, pero pura estrategia dilatoria. Aunque según él, no, eso no tiene nada que ver
con estrategias dilatorias. Le Dígame, queda más fácil que hable con Elon Musk y le diga, a mí me acusan de saber comprar votos. Y el tipo le da, pues yo prefiero una chamba allá en Telsa. Obvio. oiga, doctor Gerardo, cuando el indiciado es abogado, digamos que a Gerardo Martínez está en un proceso, ¿se puede representar a sí mismo? No, porque hay que reconocer que los abogados escasamente sabemos representar a los que nos pagan. Pero uno, ¿cómo? No, Ok, no puede, tiene que nombrar un defensor de confianza o para una defensa técnica. bueno. No puede uno, por mucho que sepa uno. Sí. Bueno, rapidito entonces la audiencia de Jaime Andrés Beltrán esta semana está todavía en desarrollo, la audiencia en la cual se están validando el material probatorio, las pruebas en el caso de la demanda por nulidad electoral contra el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán. ¿Qué es lo último de esto, Oscar? Lo último de esto es que ya habló el perito de la defensa de Jaime Beltrán, Sí. en la cual pues busca, según habló por casi 4 horas, un poco más, el experto en estos temas intentó desvalidar o intentó decir por qué los videos no pueden considerarse como una prueba válida para comprobar de la doble militancia. Entre ellos se habla de que en un solo video están compilados muchos videos y esta situación pues obliga a que, como se pasó por una aplicación que entre ellos utiliza la inteligencia artificial, pues no se puede hacer seguimiento entre de dónde fueron sacados, si fueron realmente hechos para tal fin con esa voz, si fue el alcalde, los gestos no cuadran con la voz. Bueno, son temas muy técnicos, por lo cual la audiencia se alargó por mucho tiempo, además de que el funcionario o el técnico, el perito que habían contratado no pudo llegar a Bucaramanga porque precisamente ese día el aeropuerto estuvo cerrado, razón por la cual entonces se tuvo que hacer virtual, se tuvo que cortar muchas veces porque la conexión no era muy buena entre el despacho y Y el el aeropuerto. perito. Y el perito, en tal sentido, hasta hoy se pudo reanudar, esta mañana se reanudaba, escuchando ahora los peritos de la defensa. Estas Los dos peritos de los de la parte demandantes. demandante, ¿sí? Sí. En este caso, cabe resaltar que hay un tema, creo que aún más importante, porque pues yo estuve ahí hablando con gran parte de las personas, tanto de la parte demandante como de la defensa, pues ellos dicen, ya este tema es técnico, o sea, ya los videos están, todo el mundo sabe. Dijeron, acá estamos los peritos, estamos en manos de los peritos, vamos a pasar a los alegatos de conclusión, cada uno de sus partes, y ya se espera el fallo del tribunal, de la magistrada Bueno, Luisa Fernanda. Pero acá el tema que le iba a decir a ustedes es el tema de la clonación que incluso ayer llegó ante el despacho por secretaría, llegó el certificado de una señora María, quien asegura que quien es una de las, no de, pues ella interpuso una demanda, pero en el proceso como tal no es la demandante principal, sino coayudante Es activa. coadyuvante, como el Sí, ayudante del Bush. Entonces le da por exacto. meterse de coadyuvante. Hay muchos, he visto muchos, un director de la CAS que les gusta entrar a coadyuvar a veces la demanda y a veces las explicaciones del demandado. ¿Qué es lo que pasa? Pues como sencillamente lo que llega es un escrito de coadyuvancia que se anexa al proceso. Si Ujú. se, no hay que practicar, pues como se está demostrado que esa señora no, que indebidamente utilizaron el nombre, pues Sí, el magistrado ordenará que se corra traslado a la fiscalía para que la fiscalía indague, porque ahí hay una conducta delictiva y sí, empezarán a señor. indagar y le hacen la metadata y ya descubrieron que eso tiene que ver con un funcionario de la gobernación que trabaja en la Secretaría del Interior y que tiene que ver con un señor que antes era pastor, creo, o sigue siendo. No, Pues, no, 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 él era no, concejal, Barajas Barajas. no. Carlos Barajas. Ah, no, yo creí que. Acuérdese que Carlos Barajas hasta el semestre pasado también era parte de la gobernación de Santander. Estaba como Ah, funcionario y, de la y él Secretaría del había. Interior y Sí. salió en medio del escándalo de los audios que se filtraron de él pidiendo coima con el concejal Oscar Díaz.
que cobraba los famosos 800 millones para nombrar personero. Es que Ese es ese famoso Oscar Díaz Oscar quedó Díaz del Partido reemplazándolo a él. Conservador. Claro, Carlos Ah, Barajas le hizo toda la campaña. ¿Cómo llegó Carlos Barajas al Consejo? Llegó gracias al apoyo que recibió de Ecoservir, la empresa del zar del PAE. Sin embargo, ya estando ah, allá, les incumplió a ellos y se separó. Por ese motivo, Carlos Barajas no pudo volver a lanzarse por el Partido Verde y dio un paso al costado y entonces buscó al famoso Oscar Díaz, actual concejal de Bucaramanga por el Partido Conservador y quien también está, él se hizo No, famoso, pero bueno, ¿no es ¿cómo? liberal? No, Partido Conservador, C2. ¿ah, Ellos sí? hicieron campaña. Adivinen por cuál entidad, apoyados con cuál entidad. Alumbrado Público de Bucaramanga. Allá Oh, obligaron a muchos contratistas y funcionarios a que tenían que votar por Oscar Díaz si no los echaban. o sea, Y está así bien pasó. conectado, el tipo está bien conectado Claro y que con sí, luz y incluso todo. Bueno, ahorita el asesor de Jaime Beltrán, que se me olvida el nombre, que es el que llevó a cabo todo este tema de la reestructuración del mejoramiento del alumbrado público, es cuota directa de Oscar Díaz. Salen muchas fotos haciéndole campaña a Oscar Díaz. pero un Ahí se segundo. filtró ese documento pues se sabe que la persona que, según la metadata, el que realizó toda la demanda a nombre de esta señora María, es un funcionario de la gobernación donde también trabajaba Carlos Barajas. Por eso esa relación con Carlos Barajas. Vamos a organizar un poquito el tema. Estamos hablando de la demanda de nulidad electoral contra el alcalde Jaime Andrés Beltrán. Las audiencias en las cuales se están validando las pruebas, que son una decena de videos más o menos, entre 8 y 12 videos, se están validando a través de los testimonios de unos peritos. Tanto la defensa como la parte demandante han contratado unos peritos para validar esas pruebas, para que expliquen por qué pueden ser adjuntadas al proceso por parte de la magistrada. Esto es un debate muy interesante. Les cuento que estuve en la audiencia, presencialmente fui al Palacio de Justicia y estuve en una parte de la audiencia. Y me pareció un debate, una audiencia muy técnica, muy interesante, porque aquí, digamos que lo que está en juego es definir si esas pruebas son válidas o no. En el desarrollo de esta controversia de la nulidad electoral del alcalde Beltrán, se ha dicho que la parte de la defensa ha manifestado que los videos fueron hechos con inteligencia artificial. Eso no es cierto y lo entendí esta semana, doctor Gerardo. Lo que han ah, dicho, lo que han dicho la parte de la defensa del alcalde es que los videos puede que fueron ciertos, pero fueron manipulados y aparentemente dentro de esa manipulación pudo haber, como lo dijo Oscar, herramientas de edición de video que pueden tener características de inteligencia artificial. Entonces, si eso ocurrió, pues la juez, que es la magistrada Luisa Fernanda Flores, tendrá que definir en su criterio si acepta o no esas pruebas. Y ahí está el quid del asunto. Ahí está la clave si la demanda contra el alcalde Beltrán, digamos, tiene fuerza o no tiene fuerza, porque depende únicamente de los videos. Y la mayoría de esos videos han sido editados o algunos no aparecen en las plataformas donde se dice que fueron publicados. Y todos esos temas muy técnicos de la metadata es lo que están en el debate de esas audiencias que han sido bastante largas. interesantísimo, y así está Bien, el Consejo de Estado en todas las demandas, porque en todas las demandas de doble militancia, porque están soportadas en videos y cosas, ya un poco antes han resuelto, en el caso del Putumayo, terminaron validando un solo video de la hormiga, donde fue claro, y sí, varios, cuando hay rastros de edición, pues claro, eso le quita mucho mérito, porque en últimas uno de abogado dice que eso lo hicieron con Pegasus y que esperemos que sí, no, pero sí, sí, es una discusión netamente técnica, como lo dice sí, Javier. sí. Incluso yo hablando con alguno de las partes demandantes me decían, claro, pero es que el video está editado incluso desde cuando ellos lo publicaron, porque para poner abajo el logo de por quién iba a votar, vote por tal o por eso, pues tienen que Ah, utilizarlo una herramienta y eso no.
todos tenemos que editar el video para colocarlo. O sea, si yo quiero colocar aquí Sí, Metropolitano sí. arriba, pues tienen que utilizar una Claro, plataforma. claro. Entonces, es una discusión técnica, pero Todo. sobre todo Y el quiero Photoshop con el, porque se vea lindo el candidato. Lo van doctor, a dejar que salga feo. Con el doctor Gerardo, y me acuerdo tanto que tuvimos esta conversación hace como 2 años, 3 años ya más. Todo esto lo abrió el Consejo de Estado con ese famoso fallo contra Carlos Ramón González, ¿no? Qué Sí, señor. vaina tan brava y qué complique tan bravo que en el que está ahorita la justicia con ese mundo, esa avalancha de demandas por cuenta de solo ese fallo. O sea, una persona que está por coalición de partidos, entonces no puede recibir apoyos de esos partidos. Es algo Sí. que uno, pues, pero bueno, ahí está nuestra justicia. Bueno, muy bien. Entonces, evacuado Jonathan Vázquez Barranca, evacuado Jaime Andrés Beltrán en Bucaramanga. Y nos queda por acá la Lo más pelea. No, importante. ¿cuál? ¿La CAS? No, no, pues yo iba a decir las décimas, pero... No, las décimas sí. No, pero tenemos unos minuticos. Uy, no, es que ya vamos larguísimos, Por vamos muy eso, largos. sí. Pero rápidamente, en un minuto, evacuemos el tema de la CAS, que está en desarrollo, Oscar. Ahí hay una controversia porque el actual director o el que estaba director desde principio de año, Raúl Durán. Durán. Raúl Durán, se cayó, lo tumbó el Consejo de Estado porque en su elección no participó el delegado de las comunidades afro en Santander, de los Sí, negros. de los Y negros, hoy comunidad negra. se está eligiendo ese delegado, pero ahí hay una controversia. Se iba a elegir ayer, sin embargo, por el tema del paro campesino que está viviendo la región, pues se aplazó para el próximo martes. Sin embargo, cuál es el complique acá? Que justo la confirmación del fallo por parte del Consejo de Estado se dio el 7 de octubre y apenas se dio ese fallo, a los pocos días empezaron a aparecer unas Cantidad de organizaciones. de organizaciones negritudes que fueron las Os, que terminaron Osquitar, escribiéndose. inscriba su persona uno a nombre de Metropolitano. Con la Pero, foto lo acepta. oiga, Yo sí. ¿ustedes no se acuerdan que Jorge Figueroa Clausen terminó siendo de las negritudes? De las negritudes Sí, por el partido, sí, sí. que también ya le quitaron personería jurídica de partido. Lástima. Sí, claro. Sí, era de los raizales en Cartagena. Sí, correcto. Y el Y tema estos entonces, son de los de Wilches. sí, la mayoría son, pues, son de Estos los Puerto que Wilches. demandaron son los de Wilches. Sí, el tema cuál es. Nosotros como medio pues empezamos a buscar esas organizaciones y efectivamente de las 4 solo una tiene inscripción o acreditación desde el 2020. De resto efectivamente empezaron a inscribirse desde octubre, días después de que se confirmara el fallo por parte del Consejo de Estado. Sin embargo, según los estatutos y las consideraciones del Comité Evaluador de la CAS, no existe ningún impedimento y según ellos el Consejo de Estado dice que solo con haber radicado la solicitud para que los aceptaran como una comunidad, una organización, un consejo comunitario de negritudes, con eso ya los avalan. No necesariamente tienen que contar con el certificado activo. Entonces está abierta esa discusión y más aún porque al día siguiente, o sea, aplazaron para el 29, para el 30 convocó el gobernador a una sesión ordinaria en la CAS para estudiar otros temas, pero se habla incluso que ese mismo miércoles 30 de octubre se esté dando la elección nuevamente del director de la CAS. La decisión del Consejo, que me la leí, mientras no haya escogido válidamente el delegado de esas negritudes, no hay posibilidad de hacer la elección. Y entonces toca que sea válido y seguramente van a impugnar y todo eso. Eso es una pelea larga. Acordémonos del año pasado. ¿Cuántas veces publicamos, Javier? Unas 10 suspensiones por lo menos. Sí. Fue Sí. terrible. Se fue Mauricio Aguilar y no logró hacer elegir. Hasta el último día, 31 de diciembre, buscando allá en San Gil cómo hacía nombrar No, a su cuate y no fue capaz. Bueno, ya Eso, aprendieron. tutelas, demandas, eso
de medidas todo. cautelares. No, ellos allá lo Tienen tienen más, muy claro. la gente tiene más mañas que Neymar para para quemar tiempo en un partido. Eso le hacen de todo, de todo, de todo. Bueno, muy bien. Entonces, estamos pendientes de la elección del director de la CAS, que está enredadita, pero ahí tendrán que ir solucionándola. Les contaremos, por supuesto, en nuestra plataforma de Metropolitano. Antes de ir con las décimas, un dato que será noticia esta semana y es de Cúcuta. Aquí hablamos de Santander y del norte de Santander. En Cúcuta, el alcalde Jorge Acevedo, doctor Gerardo, el alcalde Jorge Acevedo, que es un ingeniero industrial, está invitando a una manifestación, está invitando a una marcha, él convoca, él es el que está convocando con otras organizaciones también y empresarios a una marcha el 29 de octubre, que es como el martes de esta semana que viene. Cúcuta va a salir a marchar para rechazar a los violentos, para rechazar a las organizaciones criminales y sobre todo para llamar la atención de lo que está pasando, llamar la atención del gobierno nacional de lo que está pasando en Cúcuta. Pues respaldamos, por supuesto, desde Santander a esa manifestación que será ciudadana y que Cúcuta, como lo siente también mucha gente en Bucaramanga, pues siente que el gobierno nacional poco hace por las regiones y entonces van a tratar de llamar la atención. Eso será noticia esta semana que entra. Gran marcha en Cúcuta. ¿Cuántos ministros tiene Santander? Cero. Ninguno. En este cero. ¿Y cuántos tiene El Norte de Santander? El más importante. Y la de Interior Agricultura. y agricultura, sí, señor. Dos Santander ministros tiene. solo tenía cultura, acuérdese, y que sacaron a No, la pues señora a los pocos la meses. cultura es con natural a nosotros. Era la de ¿cómo es la que le cambió el nombre? Los La saberes. cultura, las artes, los saberes, la no sé qué. Le faltó buen nombre de ella al final, entonces le echaron. La doctora teatrera, Beleña. Sí, sí, señor. Beleña, ella, sí. No, y después Bueno, nos quedamos sin ministro. Y después nos dieron el puesto más importante de la burocracia, que era el DAPRE, pero también se perdió. Yo no sé por qué, pero se perdió. Unas renuncias inesperadas. O Pero sí la es muy sigue, no cierto sé. la idea del doctor. Tiene dos ministros, el cargo más importante porque es el ministro de Política y es un departamento que sigue siendo muy alejado, muy abandonado, por decirse de alguna manera, por parte del gobierno nacional y que sí está sufriendo todos las consecuencias de las bandas criminales por parte de su vecino, que es Venezuela, y de Catatumbo, una violencia que se está trasladando incluso, que ya está teniendo sus secuelas acá en Bucaramanga. Esas famosas bandas AK-47 y el Tren de Aragua y todas esas situaciones están afectando de gran manera a la ciudad de capital de Norte de Santander. bueno, estaremos entonces cubriendo la marcha del 29 de octubre en Cúcuta, marcha en contra de los violentos. Muy bien, muchas gracias a todos los que están conectados con nosotros y han esperado este momento. Llega el momento de la política y los versos del doctor Gerardo Martínez, que cada 8 días nos deleita con sus décimas, cómo analiza la política nacional y regional con ese humor y ese talento literario que tiene el doctor Gerardo. Doctor Gerardo Martínez, hoy es viernes 25 de octubre y salude por favor a nuestra audiencia y adelante con sus décimas. Bueno, una semana muy movida, pero muy movida en todos los niveles, nacional, internacional, local. Entonces vamos a tratar de hacer varias cositas. Las primeras se llaman propuesta descocada. Descocada. Que nos compren el arroz, gritaban los arroceros. Igual pedían los paperos al unísono en la voz. Competir así es feroz. El precio está por el suelo. Al menos que haya el consuelo de almacenar la cosecha para no prender la mecha de un cultivador en duelo. Y el gobierno diligente, en un derroche de audacia, dijo, por ser democracia, que hable el señor presidente. Lo que hay que adquirir urgente, dijo el presidente, salió de su propia boca. Desde este lunes nos toca
para entrar en el mercado por los narcos obligado es comprar la hoja de coca. Ni arroz ni papa. La hoja de coca. Replican los ignorantes, los perversos derechistas, las godarrias no marxistas, que Uribe lo dijo antes, hace como 10 años, propuso lo mismo. Las compras serán gigantes. Adquirir la hoja estimula del cultivador la gula. El mercado da las pistas. Hay conspicuos estadistas. Esa propuesta es muy mula. Paro minero campesino. Campesinos y mineros del páramo de Santurbán, en trancón y paro están con los del almorzadero. El tema no es tan ligero. Cuando hay tormenta hay deslave. La arrogancia aquí no cabe. Siembran sus sueños en eras con pobrezas y quimeras. Desconocerlos es grave. Si la ministra no sabe, llevan siglos en su lucha, y si el gobierno no escucha, entra en huracán la nave. Comprenderlos es la clave. Son de las nubes vecinos que han construido caminos y socavones de angustias con esas las manos mustias de los pobres campesinos. Lenguaje poético como en la COP16. Todos echaron unos discursos con poesía y un poco de proféticos citando el libro de los desastres. Es el lenguaje profético del PRE en la COP16, porque todos lo sabéis, hubo pacto biogenético. Sin embargo, lo poético no es de los versos el don, ni el sonar del acordeón, con su nota alegre o suave. Lo que resultó bien grave fue el hablar de Argamedón, el lugar que según el Apocalipsis nos vamos a citar, el bien y el mal, agarrarnos a palomo y habrá crujir de dientes. En eso nos van a ganar unos que tienen caja de asbesto cemento y han sido líderes aquí en Santander. Lenguaje inclusivo, esa es la pelea del fuero y el fuera. Que no le violen el fuero al presidente Gustavo. Exigen en tono bravo con su ademán altanero. Riposta el filibustero. Salgamos de este problema, resolvamos el dilema con fina cursilería, no con golpe o policía, sino desgranando el tema. Si el roso tiene su rosa y el pollo tiene su polla, la quemadura se ampolla y se complica la cosa. La gritería bulliciosa de oligarquía en desespero no es para el paciente el suero, porque en la sala de espera, si alguien ha dicho fuera, el orto replica fuero. Es el lenguaje inclusivo, masculino y femenino, que ha diseñado el camino para no ser ofensivo. Al hablar es de recibo, eso lo sabe cualquiera. En esta la nueva era, hoy su comprensión impetro. Ellos gritan, fuero a Petro, y se escucha Petro fuera. Dos ñapitas para dos temas importantes. ñapa 1, elección americana de insultos y sinsabores. Cual República Banana, Elon Musk ahora se ufana de estar comprando electores. ñapa 2, muy local. A veces los gobernantes hablan muchos disparates, pero también hay instantes de acciones reconfortantes, como el golpe a los quilates. Buena tarde. Ese golpe estuvo muy bueno y le dio un respirito al alcalde Beltrán. Sí, señor. El golpe a los quilates, que así denominó la policía la banda de unas 8 o 10 personas que cometieron un atraco
cinematográfico en julio de este año a una joyería cerca al San Andresito La Isla. Pues cayeron, y ahí hay que felicitar a la Policía Nacional, darle Sí, un señor. aplauso porque lo hicieron muy bien, los capturaron a todos. Y al editor que hizo el videíto, muy bien, muy hiladito, pareciera que hubiera trabajado en el Metropolitano, muy bien lo hizo. Sí, eso sale muy bien. Bueno, el paro campesino se nos quedó ahí, pero ahí hay que decir que el protagonismo del gobernador Juvenal Díaz estuvo bien, porque el gobernador ha tratado de mediar, trajo a los campesinos, a los líderes aquí a Bucaramanga, llamó la atención del gobierno nacional, le dijo viceministra Roa, que es santanderiana además, dijo ¿Sí? viceministra Tatiana Roa, ella se llama Tatiana Roa y es santanderiana. Bueno, aquí hay mucho robo así. Viceministra de Ambiente. Entonces le dijo, por favor, venga acá y se sienta con ellos, y la trajo. El gobernador lo hizo bien, él no podía tomar decisiones porque no tiene nada que ver con políticas regionales, es una cosa ambiental nacional, pero lo hizo muy bien. En esta negociación que todavía está en curso, el defensor del pueblo, Rodrigo González, ha sido también un factor o un protagonista, ha sido un mediador importante. A esta hora creo que están reunidos y ojalá que esos pequeños avances que tuvieron esta madrugada se sigan dando para que se levante este fin de semana el paro camionero y ganen los campesinos o queden satisfechos, pero también se puedan proteger los ecosistemas, que es lo que quiere el gobierno. Estamos de acuerdo. Que hay que proteger a los campesinos. Desde cuando llegaron en 1492 los españoles y en 1500 y pico llegaron el señor Alfinger de Alemania a estas zonas y bajaron por el lago de Maracaibo y preguntaron, oiga, ¿dónde hay oro? Dijeron, arriba. Y hay mucho, dijo, hay un río completo, se llama Río de Oro. ¿Y por qué pregunto? Pregunte por Betas, porque se llama Betas por las minas. Y luego ahí California y todo. Bueno, California. Pues. Desde esa época, esos campesinos hacen minería artesanal. De eso han vivido todos. Y Doctor Gerardo. tienen unas ovejas y tienen un cultivito de papa, de zanahoria, de cebolla. Los que hemos ido por allá en la época y podíamos ir antes de que nos fallara el corazón, los hemos visto en eso. Y entonces todo eso hay que comprenderlo frente al tema de que hay que proteger el ecosistema. Ok, y entonces técnicamente miremos hasta dónde se puede lo uno y hasta dónde se puede lo otro. Porque pues ese es el equilibrio que tienen que tener las decisiones. Entonces, ojalá. El oro ha estado desde el origen de Bucaramanga. Recuerde usted, doctor Gerardo y Oscar, que Bucaramanga no fue una fundación de un conquistador que vino y puso la bandera. Eso no ocurrió en Bucaramanga. Bucaramanga nació porque aquí hubo un asentamiento de unos indígenas lavadores de oro. Así fue que nació Bucaramanga, ¿cierto? Porque eran los lavadores de oro en el río de Oro. Correcto. Abajo. Correcto. Porque entonces, era el que le bañaba los pies a Bucaramanga. Cuando aquí vinieron unos indígenas. Ahora se nos llenó de indios, pero bueno, ya cuando eso eran indígenas. Aborígenes, entonces. Bueno, entonces todo eso tienen que tenerlo en cuenta para el contexto de esos pequeños mineros, de esos campesinos que están digamos, en la parte baja del páramo de Santurbán y que tienen como una actividad la extracción de oro. Claro, ahí hay otros problemas que se han combinado, que son la minería ilegal, los grupos armados ilegales, la megaminería y las empresas esas que quieren venir aquí a sacar por toneladas. Eso todo se mezcla, pero el origen es la pequeña minería que hemos tenido desde la fundación de nuestra ciudad, de nuestra región. De acuerdo. Señoras y señores, muchas gracias, amigos, a ustedes por permanecer con nosotros más de hora y media. Nos vamos, pero estaremos en desarrollo con las noticias en toda nuestra plataforma, en nuestra página web. Doctor Gerardo, por favor, despídase de la audiencia. Una alegría haber compartido con ustedes. Gracias, doctor Don Oscar. Gracias a Javier. Ha sido muy, muy, muy interesante. Entonces, que la viceministra Roa, ella es Roa sin B, ¿cierto? Porque Neider es con B. Me imagino que Roa como Ecopetrol.
Pero bien, que todo se solucione. Muchas gracias, estamos contentos. Ojalá. Oscar, su despedida. No, muchísimas gracias a usted, Javier, muchísimas gracias al doctor Gerardo, siempre tan sarcásticamente correcto en todos estos temas políticos. Y no, muchas gracias a todas las personas por estar acompañándonos por tan largo tiempo, un viernes en la tarde. Ojalá les haya alcanzado el tinto y pues seguiremos atentos a ver qué más sucede con esta política y este movimiento de poderes en Santander. A mí se me Vamos a acabó tener tema, Javiercito, vamos a tener tema para todo el año y el otro, porque estamos jugando a la dilación con miras a la prescripción, ¿no? Eso es lo que va a haber, pero mucho tiempo. A mí como se me acabó el café, entonces yo voy a acabar este programa. A ustedes muchas gracias, los que están en sintonía con nosotros y los que los van a ver después en la retransmisión, porque esto queda en cada una de nuestras plataformas. Les agradecemos mucho por acompañarnos, por sus opiniones, por sus comentarios. Siempre estamos atentos a lo que nos dicen. Les agradecemos que le den un like, les agradecemos que nos sigan y que activen las notificaciones para que les alerten cuando estemos en vivo o subamos alguno de los contenidos que tenemos en nuestra plataforma. Recuerden que todo lo encuentran en www.metropolitano.com.co. Nos vemos pronto en otra emisión del Semana Política Podcast. Chao.